Aconteció tras la muerte de Saúl que, regresando David de derrotar a los amalecitas, permaneció un par de días en Siclag. Al tercer día, llegó uno del campamento de Saúl, con sus ropas desgarradas y tierra sobre su cabeza. Al llegar ante David, se postró en tierra e hizo una reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha sucedido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el ejército huyó de la batalla, y muchos cayeron y murieron, también Saúl y su hijo Jonatán fallecieron. David le dijo al joven que le traía las noticias, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que le daba las noticias respondió, casualmente llegué al monte de Gilboa y encontré a Saúl apoyado en su lanza, y venían tras él carros y jinetes. Mirando hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, aquí estoy. Me preguntó, ¿quién eres tú? Y le respondí, soy amalecita. Él me dijo de nuevo, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque la angustia me ha dominado, mi vida aún está intacta. Entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podría sobrevivir a su caída. Tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que llevaba en su brazo, y las he traído aquí a mi señor. Entonces David, tomando sus vestiduras, las rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David le preguntó al joven que le había traído las noticias, ¿de dónde eres? Y él respondió, soy hijo de un extranjero, amalecita. David le dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió, y murió. Y David le dijo, tu sangre recaiga sobre tu cabeza, pues tu propia boca testificó contra ti, diciendo, yo di muerte al ungido del Señor. Y David entonó un lamento por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que se enseñara a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yase. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue despreciado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no retrocedía, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia siento por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu afecto que el afecto de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Después de esto aconteció que David consultó al Señor, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos esposas, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que había sido esposa de Nabal de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales se establecieron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y avisaron a David, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis del Señor, que habéis tenido esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora, pues, que el Señor os muestre bondad y fidelidad, y yo también os trataré bien por esto que habéis hecho. Ahora, fortaleced vuestras manos y sed valientes, porque aunque Saúl, vuestro Señor, ha muerto, los de la casa de Judá me han ungido como su rey.
Sin embargo, Abner, hijo de Ner y comandante del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín y todo Israel. Is-Boset, hijo de Saúl, tenía una edad considerable cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró un par de años. Solo la casa de Judá siguió a David. El tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y medio. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim hacia Gabaón con los hombres de Is-Boset, hijo de Saúl, mientras que Joab, hijo de Sarvia, y los hombres de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Se detuvieron unos a un lado del estanque y los otros al lado opuesto. Abner le dijo a Joab, que los jóvenes se levanten ahora y compitan delante de nosotros. Joab respondió, que se levanten. Entonces se levantaron y avanzaron en igual número, una docena de Benjamín por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y una docena de los hombres de David. Cada uno agarró la cabeza de su oponente y le hundió la espada en el costado, cayendo todos a la vez, por lo que aquel lugar fue llamado el Catasurim, que está en Gabaón. La batalla fue muy dura aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los hombres de David. Allí estaban los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Asael era muy veloz, como una gacela del campo. Asael persiguió a Abner, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner miró hacia atrás y preguntó, ¿eres tú, Asael? Él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, desvíate a la derecha o a la izquierda, ataca a uno de los hombres y toma sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Abner volvió a decirle a Asael, deja de seguirme, ¿por qué he de herirte hasta matarte? ¿Cómo podría entonces mirar a la cara a Joab, tu hermano? Pero como Asael no quería apartarse, Abner lo hirió con el extremo de la lanza en la quinta costilla, y la lanza salió por la espalda, cayendo allí y muriendo en ese mismo lugar. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y yacía sin vida detuvo a los que venían tras él. Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner. El sol se ocultó cuando llegaron a la colina de Amma, frente a Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Los hombres de Benjamín se reunieron tras Abner, formando un solo cuerpo de ejército, y se detuvieron en la cima de la colina. Abner gritó a Joab, ¿devorará la espada eternamente? ¿No sabes que al final habrá amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, tan cierto como que vive Dios, si no hubieras hablado, el pueblo habría dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó la trompeta, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni luchó más. Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche, cruzaron el Jordán, pasaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también regresó de perseguir a Abner, y al reunir a todo el pueblo, faltaron 19 hombres de los siervos de David, además de Asael. Pero los hombres de David hirieron a varios centenares de hombres de Benjamín y de los hombres de Abner, quienes murieron. Tomaron a Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche, y amaneció en Hebrón. Hubo una larga contienda entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se fortalecía cada vez más, mientras que la casa de Saúl se debilitaba progresivamente. Le nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam jezreelita, su segundo, Kileab, hijo de Abigail, la que había sido esposa de Nabal de Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto, Adonías, hijo de Agit, el quinto, Cefatías, hijo de Abital, el sexto, Itream, hijo de Egla, esposa de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner se esforzaba por fortalecer la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Aja, e Is-Boset le dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por las palabras de Esbazer y dijo, ¿acaso soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado lealtad a la casa de Saúl, tu padre, a sus hermanos y amigos, y no te he entregado a David, ¿y hoy me acusas del pecado de esta mujer? Que Dios castigue severamente a Abner, si no cumplo lo que el Señor ha jurado a David.
Trasladaré el reino de la casa de Saúl y estableceré el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Esbazeb no pudo responder ni una palabra a Abner, porque le temía. Entonces Abner envió mensajeros a David, diciendo, ¿a quién pertenece la tierra? Y que le dijeran, haz un pacto conmigo, y mi poder estará contigo para que todo Israel se vuelva a ti. David respondió, bien, haré un pacto contigo, pero te pido una cosa, no vengas a verme sin traer primero a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a mi presencia. Después de esto, David envió mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo, devuélveme a mi esposa Mical, con la que me desposé a cambio de varios prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset la mandó quitar de su esposo Paltiel, hijo de Lais. Su esposo la siguió, llorando tras ella hasta Bahurim. Abner le dijo, anda, vuélvete. Entonces él regresó. Abner habló con los ancianos de Israel, diciendo, hace tiempo que deseabais que David reinara sobre vosotros. Ahora, pues, hacedlo, porque el Señor ha hablado a David, diciendo, por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner también habló con los de Benjamín, luego fue a Hebrón para informar a David de todo lo que parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. Abner llegó a David en Hebrón, acompañado de una veintena de hombres. David ofreció un banquete a Abner y a sus acompañantes. Abner le dijo a David, me levantaré e iré a reunir a todo Israel para mi señor el rey, para que hagan un pacto contigo y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió a Abner, y él se fue en paz. En ese momento, los hombres de David y Joab regresaban del campo, trayendo consigo un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y se había ido en paz. Cuando llegaron Joab y todo el ejército que estaba con él, se le informó a Joab, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y éste lo ha despedido, y se ha ido en paz. Entonces Joab fue al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Abner vino a verte, ¿por qué, pues, lo dejaste irse? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, para enterarse de tus movimientos y para saber todo lo que haces. Joab salió de la presencia de David y envió mensajeros tras Abner, quienes lo hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto. Allí, en venganza por la muerte de Asael, su hermano, lo hirió en la quinta costilla, y murió. Cuando David supo esto después, dijo, inocente soy yo y mi reino, delante del Señor, para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Que su sangre caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab y Abisai, su hermano, asesinaron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él, rasgad vuestras vestiduras, ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. El rey David iba detrás del féretro. Sepultaron a Abner en Hebrón, el rey alzó su voz y lloró junto a la tumba de Abner, todo el pueblo también lloró. Y el rey, lamentando a Abner, decía, había de morir Abner como muere un malhechor. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies sujetos con grilletes, caíste como los que caen ante hombres malvados. Y todo el pueblo volvió a llorar por él, todo el pueblo vino para persuadir a David de que comiera antes de que terminara el día. Pero David juró diciendo, que Dios me castigue severamente si pruebo pan o cualquier otra cosa antes de que se ponga el sol. Todo el pueblo lo supo y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel comprendió aquel día que la muerte de Abner, hijo de Ner, no había sido instigada por el rey. El rey también les dijo a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe, un gran hombre, ha caído hoy en Israel? Y yo hoy me siento débil, aunque soy el rey ungido, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son demasiado poderosos para mí. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Cuando el hijo de Saúl oyó que Abner había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron, y todo Israel se atemorizó. El hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores, uno se llamaba Baana, y el otro Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín,
porque Beerot también se contaba con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gittaim y allí residen como extranjeros hasta hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía aproximadamente un lustro de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras huía apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos de Rimón Berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, quien estaba durmiendo la siesta en su aposento. La portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Así fue como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Al entrar en la casa, Esbaset dormía sobre su lecho en su cámara, lo hirieron y lo mataron, le cortaron la cabeza y, tomándola, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y le dijeron al rey, aquí está la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y el Señor ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, tan cierto como que vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, cuando uno me dio noticias, diciendo, Saúl ha muerto. Imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclag como pago por la noticia. Cuanto más a los hombres malvados que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora, pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Esbaser y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, míranos, somos hueso tuyo y carne tuya. Aún antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien guiaba a Israel a la batalla y los traías de vuelta. Además, el Señor te ha dicho, tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás su líder. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía aproximadamente 3 décadas de edad cuando comenzó a reinar, y su reinado duró 4 décadas. En Hebrón reinó sobre Judá por 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces el rey marchó con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra, quienes le dijeron a David, no entrarás aquí, pues incluso los ciegos y los cojos te repelerán, queriendo decir que David no podía entrar allí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David declaró aquel día, todo aquel que hiera a los jebuseos, que suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos por David. Por esto se dijo, ni ciego ni cojo entrará en la casa. David se estableció en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, y edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. David avanzaba y se engrandecía, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Hiram, rey de Tiro, también envió embajadores a David, con madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, quienes edificaron la casa de David. David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. David tomó más concubinas y esposas de Jerusalén, después de venir de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron para buscar a David. Al oírlo David, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? El Señor le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal Perasim, y allí los derrotó. Y dijo, el Señor ha irrumpido contra mis enemigos delante de mí, como una corriente impetuosa. Por esto llamó a aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos volvieron a atacar y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor, y él le respondió,
no subas directamente, sino rodéalos y atácalos de frente. Cuando oigas un sonido como de marcha en las copas de los árboles de bálsamo, entonces muévete, porque el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo tal como el Señor se lo había ordenado, derrotó a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David reunió de nuevo a todos los hombres electos de Israel, unos 30 millares. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor de los ejércitos, que reside entre los querubines. Colocaron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron desde la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, liras, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. La ira del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por su imprudencia, y cayó muerto junto al arca de Dios. David se entristeció porque el Señor había herido a Usa, y aquel lugar fue llamado Pérez Usa hasta el día de hoy. Temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo vendrá a mí el arca del Señor? Así que David no quiso llevar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la hizo trasladar a casa de Obed-edom geteo. El arca del Señor permaneció en casa de Obed-edom geteo durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Se le informó al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y después de que los que llevaban el arca de Dios habían avanzado unos cuantos pasos, ofreció un sacrificio de un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su energía delante del Señor, vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y al son de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo despreció en su corazón. Introdujeron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, en medio de una tienda que David le había preparado, y David ofreció holocaustos y sacrificios de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Luego repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. David regresó para bendecir a su familia, y Mical salió a recibirlo y le dijo, «Qué honorable se ha mostrado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy ante las criadas de sus siervos, como un hombre cualquiera sin decoro». Entonces David le respondió a Mical, «Fue delante del Señor, quien me eligió a mí por encima de tu padre y de toda su casa, para constituirme príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor. Y aún me humillaré más que ahora, y seré insignificante a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aconteció que cuando el rey ya habitaba en su palacio, después de que el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos alrededor, el rey le dijo al profeta Natán, «Mira ahora, yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas». Natán le respondió al rey, «Anda, haz todo lo que tienes en tu corazón, porque el Señor está contigo». Aquella noche, la palabra del Señor vino a Natán, diciendo, «Ve y dile a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me vas a edificar una casa para que yo habite? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, no he habitado en casas, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. En todo mi peregrinar con los hijos de Israel, ¿acaso le dije a alguna de las tribus de Israel, a quienes mandé pastorear a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me habéis construido una casa de cedro? Ahora, pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas,
para que fueras líder sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo lugar donde has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Además, señalaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su morada y nunca más sea removido, ni los malvados lo afligirán más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus adversarios. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te edificará una casa. Y cuando tus días se cumplan y duermas con tus antepasados, yo levantaré después de ti a uno de tu descendencia, que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si él hace mal, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de mí, y tu trono será firme eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El rey David entró y se puso delante del Señor, y dijo, Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto te ha parecido poco, Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo para el futuro. ¿Es esta la manera de proceder del hombre, Señor Dios? ¿Qué más puede añadir David al hablar contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Dios. Todas estas grandezas las has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, dándolas a conocer a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Señor Dios, porque no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído y quien como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra. Porque fuiste, oh Dios, a rescatarlo para que fuera tu pueblo, y para darle renombre, y para hacer grandes maravillas en su favor, y obras terribles en tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Señor, fuiste para ellos su Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la promesa que has hecho acerca de tu siervo y de su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, y se diga, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David permanezca firme delante de ti. Porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, le revelaste a tu siervo al oído, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para elevar ante ti esta súplica. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten a bien ahora bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con una cuerda, haciéndolos tender por tierra, midió 2 tramos de cuerda para darles muerte y un tramo entero para preservarles la vida. Y los moabitas se convirtieron en siervos de David y le pagaron tributo. Asimismo, David derrotó a Hadadezer, hijo de Reob, rey de Soba, cuando éste iba a recuperar su territorio hasta el río Eufrates. Y David tomó de ellos varios centenares de jinetes y varias decenas de millares de soldados de infantería, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 1 centenar de carros. Los sirios de Damasco vinieron para ayudar a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió a varios veintenas de millares de sirios. Luego David puso guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios se convirtieron en siervos de David, sujetos a tributo. El Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. David tomó los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, el rey David tomó una gran cantidad de bronce. Entonces Toi, rey de Amad, al oír que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió a Joram, su hijo, al rey David para saludarlo pacíficamente y para bendecirlo, porque había luchado contra Hadadezer y lo había vencido, pues Toi era enemigo de Hadadezer.
Joram llevaba en su mano objetos de plata, oro y bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor, junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David renombre. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a varios millares de edomitas en el valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom, en todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. El Señor le dio la victoria a David por donde quiera que fue. David reinó sobre todo Israel, y administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante de su ejército, Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Seraías era el escriba, Benaía, hijo de Joiada, estaba a cargo de los hereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. David preguntó, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrar bondad por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, a quien llamaron para que viniera a David. El rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David envió y lo trajo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David dijo, Mefiboset. Él respondió, aquí está tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Él, inclinándose, respondió, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa, lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, cultivarás la tierra para él, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás las cosechas, para que el hijo de tu señor tenga alimento, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Siba tenía varios hijos y una veintena de siervos. Siba respondió al rey, tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ha mandado a su siervo. El rey dijo, Mefiboset comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía. Toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y Mefiboset residía en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Después de esto, falleció el rey de los amonitas, y su hijo Hanún reinó en su lugar. David dijo, mostraré bondad a Hanún, hijo de Naas, como su padre la tuvo conmigo. Y David envió a sus siervos para consolarlo por su padre. Pero al llegar los siervos de David a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas le dijeron a Hanún, su señor, ¿crees que David te ha enviado consoladores para honrar a tu padre? ¿No ha enviado David a sus siervos para explorar e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó las vestiduras por la mitad hasta las caderas y los despidió. Cuando David se enteró, envió a encontrarlos, porque estaban muy avergonzados, y el rey ordenó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os crezca de nuevo la barba, y entonces regresad. Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, enviaron mensajeros y contrataron a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, varios veintenas de millares de soldados de infantería, al rey de Maaca 1.000.000 de hombres y de Istob 12 de millares de hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo Joab que la batalla se presentaba tanto de frente como por la retaguardia, escogió a los mejores guerreros de Israel y los dispuso en orden de batalla contra los sirios. Entregó el resto del ejército a su hermano Abisai, quien los alineó para enfrentarse a los amonitas. Y dijo, si los sirios son más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas son más fuertes que tú
yo te daré ayuda. Valor, luchemos con denuedo por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Joab y sus hombres se acercaron para luchar contra los sirios, pero estos huyeron ante ellos. Entonces los amonitas, al ver que los sirios huían, también huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Joab dejó de luchar contra los amonitas y regresó a Jerusalén, pero los sirios, al ver que habían sido derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Hadadezer envió mensajeros para traer a los sirios que estaban al otro lado del Eufrates, quienes llegaron a Elam, liderados por Sobac, el comandante del ejército de Hadadezer. Cuando se le informó a David, reunió a todo Israel y, cruzando el Jordán, fue a Elam. Los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y lucharon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel. David mató a varios centenares de hombres de los carros sirios y a varias decenas de millares de jinetes. También hirió a Sobac, el comandante del ejército, quien murió allí. Al ver todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron, y desde entonces los sirios temieron seguir ayudando a los amonitas. Aconteció al año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, que David envió a Joab con sus hombres y todo Israel, quienes destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Un día, al atardecer, David se levantó de su lecho y paseaba por la azotea del palacio real. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, y era muy hermosa. David envió a preguntar quién era aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Heteo. David envió mensajeros y la tomó, ella vino a él, y él se unió a ella. Después ella se purificó de su impureza y regresó a su hogar. La mujer concibió y envió a informarle a David, diciendo, estoy embarazada. Entonces David mandó a decir a Joab, envíame a Urías el Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab, el ejército y la guerra. Luego David le dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Al salir Urías del palacio, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la entrada del palacio con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. David le preguntó a Urías, ¿no vienes de viaje? ¿Por qué, entonces, no bajaste a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá permanecen en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Acaso entraría yo en mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Por tu vida y por la de tu alma, no haré tal cosa. David le dijo a Urías, quédate aquí hoy también, y mañana te enviaré. Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió por la tarde a dormir en su lecho con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Al amanecer, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta escribió, poned a Urías al frente, en lo más intenso de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que, cuando Joab sitió la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Cuando los de la ciudad salieron a pelear contra Joab, algunos del ejército de los siervos de David cayeron, y también murió Urías el Heteo. Entonces Joab envió un mensajero para informar a David sobre todos los asuntos de la guerra. Y le ordenó al mensajero, cuando termines de contarle al rey todos los detalles de la batalla, si el rey comienza a enojarse y te pregunta, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿Acaso una mujer no arrojó desde la muralla un trozo de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto a la muralla? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías el Heteo ha fallecido. El mensajero partió y, al llegar, le contó a David todo aquello para lo que Joab lo había enviado. El mensajero le dijo a David, los hombres que salieron contra nosotros al campo nos superaron, aunque nosotros los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros dispararon contra tus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey murieron, también tu siervo Urías el Heteo ha muerto. David le dijo al mensajero, así le dirás a Joab, no te aflijas por esto, porque la espada devora, a uno como a otro,
refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la captures. Y tú, aliéntalo. Cuando la esposa de Urías se enteró de la muerte de su marido, Urías hizo duelo por él. Pasado el tiempo de luto, David envió a buscarla y la llevó a su casa, ella se convirtió en su esposa y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. El Señor envió a Natán a David. Al llegar, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico poseía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que había comprado y criado, y que había crecido junto a él y sus hijos, comiendo de su plato, bebiendo de su vaso y durmiendo en su regazo, la tenía como a una hija. Llegó un viajero a la casa del hombre rico, este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para cocinar para el huésped, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para el que había llegado. Entonces la ira de David se encendió intensamente contra aquel hombre, y le dijo a Natán, tan cierto como que vive el Señor, el que hizo esto merece la muerte. Debe pagar la cordera 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las esposas de tu Señor en tu regazo. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Heriste a Urías con la espada, tomaste a su esposa como tuya y a él lo mataste con la espada de los amonitas. Por lo cual, la espada jamás se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la esposa de Urías el Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor, yo haré surgir calamidad contra ti de tu propia casa, tomaré a tus esposas ante tus ojos y las entregaré a otro hombre, quien se unirá a ellas a plena luz del día. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a la vista del sol. Entonces David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho diste ocasión a los enemigos del Señor para blasfemar, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán regresó a su casa. El Señor hirió al niño que la esposa de Urías le había dado a David, y enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño, ayunó, entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se levantaron y fueron a él para que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió con ellos. Al 7º día, el niño murió, los siervos de David temían informarle que el niño había fallecido, pensando, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería escucharnos, cuanto más se afligirá si le decimos que ha muerto. Pero David, al ver a sus siervos cuchichear, comprendió que el niño había muerto, por lo que les preguntó, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después regresó a su casa, pidió comida, y le sirvieron pan y comió. Sus siervos le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes pan. Él respondió, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su esposa, se unió a ella y durmió con ella. Ella dio a luz un hijo, y lo llamó Salomón, a quien el Señor amó, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, así llamó su nombre. Gedidías, por el Señor. Joab combatía contra Rabá de los amonitas y tomó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David, diciendo, he sitiado Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne, pues, ahora al resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no la tome yo y sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el ejército, fue contra Rabá, luchó contra ella y la capturó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, fue colocada sobre la cabeza de David. Sacó un gran botín de la ciudad. Sacó también a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas de hierro,
además de hacerlos trabajar en hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Y David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Después de esto, aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Amnón se angustió hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues al ser ella virgen, le parecía difícil hacerle algo. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto. Este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué día tras día te consumes así? ¿No me lo revelarás? Amnón respondió: Amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Amnón se acostó y fingió estar enfermo. El rey vino a visitarlo. Amnón le dijo al rey: Te ruego que venga mi hermana Tamar y prepare delante de mí un par de hojuelas para que coma de su mano. David envió a Tamar a casa de Amnón, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y prepárale comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, quien estaba acostado, tomó harina, amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Luego tomó la sartén, la sacó delante de él, pero él no quiso comer. Amnón ordenó: Que todos salgan de aquí. Y todos se retiraron. Entonces Amnón le dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que coma de tu mano. Tamar tomó las hojuelas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando se las puso delante para que comiera, él la agarró y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque esto no se debe hacer en Israel. No cometas tal vileza. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías considerado como uno de los perversos en Israel. Te ruego que hables con el rey, él no te negará mi mano. Pero él no quiso escucharla, sino que, siendo más fuerte que ella, la forzó y se unió a ella. Luego Amnón la aborreció con un odio tan grande que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo: Levántate y vete. Ella le respondió: No hay razón, este mal, echarme, es mayor que el que me has hecho. Pero él no quiso escucharla, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta de aquí y cierra la puerta tras ella. Ella vestía una túnica de diversos colores, vestimenta que usaban las hijas vírgenes de los reyes. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la túnica de colores que llevaba puesta, se puso la mano sobre la cabeza y se fue gritando. Su hermano Absalón le dijo: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues ahora cállate, hermana mía, es tu hermano, no se angustie tu corazón por esto. Y Tamar se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo esto, se enojó mucho. Pero Absalón no le dirigió a Amnón ni una palabra, ni buena ni mala, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Pasaron un par de años, y Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, cerca de Efraín. Absalón invitó a todos los hijos del rey. Absalón fue al rey y le dijo: Tu siervo tiene ahora esquiladores, ruego que vengan el rey y sus siervos con tu siervo. El rey le respondió a Absalón: No, hijo mío, no iremos todos, para no serte una carga. Aunque Absalón insistió, el rey no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces Absalón dijo: Te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. El rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón insistía, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón había dado órdenes a sus criados, diciendo: Estad atentos cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, entonces, cuando yo diga: Herid a Amnón, matadlo y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos y sed valientes. Los criados de Absalón hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montaron cada uno en su mula y huyeron. Mientras aún estaban en camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces David se levantó, rasgó sus vestiduras y se echó en tierra,
todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestiduras. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no se preocupe mi señor el rey por ese rumor que dice que todos los hijos del rey han muerto, porque solo Amnón ha muerto. Absalón huyó. Entretanto, el joven que estaba de atalaya alzó sus ojos y miró, y vio mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Jonadab le dijo al rey: Ahí vienen los hijos del rey. Es tal como tu siervo ha dicho. Cuando terminó de hablar, llegaron los hijos del rey, y alzando su voz lloraron. También el mismo rey y todos sus siervos lloraron con gran lamento. Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, donde permaneció 3 años. El rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado por la muerte de Amnón. Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Entonces Joab envió a Tecoa y trajo de allí a una mujer astuta, a la que dijo: Te ruego que finjas estar de duelo, te vistas ropas de luto y no te unjas con aceite, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de luto por un difunto, ve al rey y háblale de esta manera. Joab puso las palabras en su boca. La mujer de Tecoa fue al rey, se postró rostro en tierra, hizo una reverencia y dijo: Ayuda, oh rey. El rey le preguntó: ¿Qué te sucede? Ella respondió: Yo soy viuda, mi esposo ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo. Al no haber quien los separara, uno hirió al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: Entrega al que mató a su hermano para que lo hagamos morir por la vida de su hermano a quien mató, y también mataremos al heredero. Así apagarán la brasa que me queda, sin dejar a mi esposo nombre ni recuerdo sobre la tierra. Entonces el rey le dijo a la mujer: Vuelve a tu casa, y yo daré órdenes respecto a ti. La mujer de Tecoa le dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad recaiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. El rey dijo: Al que hable contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Ella entonces dijo: Te ruego, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Tan cierto como que vive el Señor, ni un cabello de la cabeza de tu hijo caerá a tierra. La mujer dijo: Te ruego que permitas que tu sierva le diga una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: Habla. Entonces la mujer dijo: ¿Por qué, pues, has pensado tú algo semejante contra el pueblo de Dios? Al decir el rey estas palabras, se hace culpable, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque ciertamente morimos, y somos como agua derramada en tierra, que no se puede volver a recoger, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. El haber venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: Hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de la mano del hombre que quiere destruirme a mí y a mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor tu Dios te acompañe. Entonces David respondió y le dijo a la mujer: Te ruego que no me ocultes nada de lo que te pregunte. La mujer dijo: Hable mi señor el rey. Y el rey preguntó: ¿No está la mano de Joab contigo en todo esto? La mujer respondió: Tan cierto como que vives, rey, señor mío, no hay que desviarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha dicho, porque tu siervo Joab me lo ordenó y puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para cambiar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio, con la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey le dijo a Joab: Bien, haré esto, ve y haz que el joven Absalón regrese. Joab se postró rostro en tierra, hizo una reverencia y, después de bendecir al rey, dijo: Hoy tu siervo comprende que he hallado gracia ante tus ojos, rey, señor mío, pues el rey ha hecho lo que su siervo ha dicho.
Luego Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, que vaya a su casa y no vea mi rostro. Absalón regresó a su casa y no vio el rostro del rey. En todo Israel no había nadie tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al final de cada periodo, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, el cabello de su cabeza pesaba una considerable cantidad según la medida real. Le nacieron a Absalón varios hijos y una hija llamada Tamar, que era una mujer de hermoso semblante. Absalón permaneció durante un par de años en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Absalón mandó llamar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, envió aún por segunda vez, y tampoco quiso venir. Entonces les dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene cebada, ide y prendedle fuego. Los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, fue a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Absalón le respondió a Joab, he enviado por ti, diciéndote que vinieras acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido quedarme allá. Que vea yo ahora el rostro del rey. Y si hay en mi pecado, que me mate. Entonces Joab fue al rey y se lo hizo, llamó a Absalón, quien vino al rey y se inclinó rostro en tierra ante él, y el rey besó a Absalón. Después de esto, Absalón se proveyó de carros, caballos y una cincuentena de hombres que corrieran delante de él. Se levantaba Absalón temprano y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, a cualquiera que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le preguntaba, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te escuche de parte del rey. Y Absalón añadía, quien me pusiera por juez en la tierra, para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba para inclinarse ante él, Absalón extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera actuaba con todos los israelitas que venían al rey para juicio, y así Absalón se ganaba el corazón de los israelitas. Al cabo de varios años, Absalón le dijo al rey, te ruego que me permitas ir a Hebrón a cumplir el voto que le hice al Señor. Porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si el Señor me hace volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. El rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Con Absalón fueron varios centenares de hombres de Jerusalén, invitados por él, quienes iban con sencillez, sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. La conspiración se hizo poderosa y aumentaba la gente que seguía a Absalón. Un mensajero llegó a David, diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David les dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón, apresúraos a partir, no sea que él, dándose prisa, nos alcance, traiga calamidad sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espada. Los siervos del rey le dijeron al rey, tus siervos están listos para todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió, con toda su familia tras él. El rey dejó 10 mujeres que eran sus concubinas para que cuidaran el palacio. El rey salió con todo el pueblo que lo seguía y se detuvieron en un lugar distante. Todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos, y todos los geteos, unos 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. El rey le dijo a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado de tu tierra. ¿Llegaste ayer, y hoy te haré moverte para ir con nosotros? En cuanto a mí, iré a donde pueda ir, tú regresa y haz que tus hermanos regresen, que el Señor te muestre amor constante y fidelidad. Pero Itai le respondió al rey, tan cierto como que vive el Señor y mi Señor el rey, donde quiera que esté mi Señor el rey, sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Entonces David le dijo a Itai, ven, pues, y pasa.
Y pasó Itai Geteo, con todos sus hombres y toda su familia. Toda la región lloró a voz en cuello, luego toda la gente cruzó el torrente de Cedrón, también el rey cruzó, y todo el pueblo tomó el camino que va al desierto. Sadoc también iba, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, asentaron el arca del pacto de Dios. Abiatar subió después de que todo el pueblo hubo salido de la ciudad. Pero el rey le dijo a Sadoc, regresa el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, él hará que vuelva y me permitirá verla a ella y a su tabernáculo. Y si dice, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga conmigo lo que le parezca bien. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Regresa en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga una respuesta vuestra que me dé noticias. Entonces Sadoc y Abiatar regresaron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que lo acompañaba cubrió su cabeza, e iban llorando mientras subían. Le informaron a David, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo, entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cima del monte para adorar allí a Dios, Husai el arquita salió a su encuentro con sus vestiduras rasgadas y tierra sobre su cabeza. David le dijo, si vienes conmigo, serás una carga para mí. Pero si regresas a la ciudad y le dices a Absalón, rey, seré tu siervo, como hasta ahora he sido siervo de tu padre, así seré ahora tu siervo, entonces frustrarás el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oigas en el palacio real, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Con ellos están sus 2 hijos, Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar, por medio de ellos me enviaréis noticias de todo lo que oigáis. Así Husai, amigo de David, llegó a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte, Siba, el criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos enjaezados, cargados con varios centenares de panés, varios centenares de racimos de pasas, varios centenares de panés de higos secos y un odre de vino. El rey le preguntó a Siba, ¿qué es esto? Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panés y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. El rey preguntó, ¿dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió, se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Entonces el rey le dijo a Siba, bien, todo lo que pertenece a Mefiboset será tuyo. Siba respondió, inclinándose, rey, señor mío, que halle yo gracia ante tus ojos. Cuando el rey David llegó a Bahurim, un hombre de la familia de la casa de Saúl, llamado Simei, hijo de Gera, salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Todo el pueblo y todos los valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Simei lo maldecía diciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Mira, te encuentras atrapado en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice así, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué haces eso? David les dijo a Abisai y a todos sus siervos, miren. Mi propio hijo, salido de mis entrañas, busca quitarme la vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadlo que maldiga, pues el Señor se lo ha ordenado. Quizá el Señor vea mi aflicción y me recompense por sus maldiciones de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por la ladera del monte frente a él, caminando y maldiciendo, arrojando piedras y esparciendo polvo. El rey y todo el pueblo que lo acompañaba llegaron fatigados y descansaron allí. Absalón y toda su gente, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con el Aitofel.
Aconteció luego que cuando Husai el arquita, amigo de David, salió al encuentro de Absalón, Husai exclamó, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó a Husai, ¿es esta tu gratitud hacia tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Husai le respondió a Absalón, no, sino que seré de aquel a quien el Señor, este pueblo y todos los varones de Israel elijan, y con él me quedaré. ¿Y a quién habría yo de servir? ¿Acaso no a su hijo? Como he servido a tu padre, así serviré a ti. Entonces Absalón le dijo a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Aitofel le aconsejó a Absalón, únete a las concubinas de tu padre, las que él dejó para cuidar el palacio. Todo Israel oirá que te has hecho odioso a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces instalaron una tienda para Absalón sobre la azotea, y Absalón se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto para David como para Absalón. Entonces Aitofel le dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12 de millares de hombres, me levantaré y perseguiré a David esta noche, lo atacaré mientras esté cansado y débil, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré que todo el pueblo vuelva a ti, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y Absalón dijo, llamad también ahora a Husai el arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló Absalón, diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo, o no? Dinos tú. Entonces Husai le dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Ahora estará escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio caen algunos de los tuyos, quien quiera que lo oiga dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, se desanimará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces lo atacaremos en cualquier lugar donde se halle, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y no dejaremos ni a uno de él ni de todos los que están con él. Y si se refugia en alguna ciudad, todo Israel llevará sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que el Señor hiciera venir el mal sobre Absalón. Husai les dijo luego a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino cruza luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que está con él. Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y una criada fue y les avisó, porque ellos no podían. Pero fueron vistos por un joven, quien se lo comunicó a Absalón. Sin embargo, los dos se apresuraron a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía un pozo en su patio, dentro del cual se metieron. La mujer de la casa tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella grano trillado, así nadie se enteró del asunto. Cuando los criados de Absalón llegaron a la casa de la mujer, le preguntaron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? La mujer les respondió, ya cruzaron el vado de las aguas. Los buscaron y no los encontraron, así que regresaron a Jerusalén. Después de que se fueron, aquellos salieron del pozo, se marcharon y le avisaron al rey David, diciéndole, levántate y apresúrate a cruzar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que estaba con él, y cruzaron el Jordán antes del amanecer, no faltó ni uno que no cruzara el Jordán. Pero Aitofel, al ver que no se había seguido su consejo,
ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. David llegó a Mahanaim, y Absalón cruzó el Jordán con toda la gente de Israel. Absalón nombró a Amasa comandante del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un israelita llamado Itra, quien se había unido a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Israel acampó con Absalón en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los amonitas, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai Galaadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, mantequilla, ovejas y quesos de vaca para que comieran, porque decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. David pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos comandantes de millares y comandantes de centenares. David envió al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, una tercera parte bajo el mando de Itai Geteo. Y el rey le dijo al pueblo, yo también saldré con vosotros. Pero el pueblo respondió, no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no nos prestarán atención, y aunque la mitad de nosotros muriera, no nos harán caso, pero tú ahora vales tanto como varios millares de nosotros. Será, pues, mejor que nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, haré lo que os parezca bien. El rey se quedó a la entrada de la puerta mientras todo el pueblo salía en grupos de centenares y de millares. El rey les ordenó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, traten con delicadeza por mi amor al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio órdenes acerca de Absalón a todos los capitanes. El ejército salió al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Allí cayó el ejército de Israel delante de los siervos de David y hubo una gran matanza de varios veintenas de millares de hombres. La batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Absalón se encontró con los siervos de David, iba montado en un mulo, y el mulo se metió debajo de las ramas espesas de una gran encina, y su cabeza quedó enredada en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba siguió adelante. Uno lo vio y avisó a Joab, diciendo, he visto a Absalón colgado de una encina. Joab le respondió al hombre que le daba la noticia, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste allí mismo derribándolo? Me habría complacido darte una decena de siclos de plata y un cinturón de guerrero. El hombre le dijo a Joab, aunque me ofrecieras varios centenares de siclos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te ordenó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, tened cuidado de que nadie toque al joven Absalón. Por otra parte, habría traicionado mi vida, pues al rey nada se le oculta, y tú mismo estarías en contra. Joab respondió, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 lanzas en su mano, las clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina. Una decena de jóvenes escuderos de Joab rodearon, hirieron y acabaron de matar a Absalón. Entonces Joab tocó la trompeta, y el ejército dejó de perseguir. Después de tomar a Absalón, lo arrojaron en una gran fosa en el bosque y levantaron sobre él un enorme montón de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. En vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y le daré al rey las noticias de que el Señor ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Joab respondió, hoy no llevarás las noticias, las llevarás otro día, hoy no darás la noticia, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab le dijo a un etíope, ve tú y dile al rey lo que has visto. El etíope hizo una reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decirle a Joab, como sea, yo correré ahora tras el etíope. Joab preguntó, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás recompensa por las noticias? Pero él respondió, como sea, yo correré. Entonces Joab le dijo, corre.
Ahimaas corrió por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. David estaba sentado entre las dos puertas, el vigía había subido a la azotea sobre la puerta en la muralla, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El vigía dio voces y se lo hizo saber al rey. El rey dijo, si viene solo, trae buenas noticias. Mientras se acercaba, el vigía vio a otro que corría, y el vigía gritó al portero, diciendo, mira. Otro hombre corre solo. El rey dijo, este también es mensajero. El vigía volvió a decir, me parece que el correr del primero es como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. El rey respondió, ese es un hombre de bien y viene con buenas noticias. Entonces Ahimaas le gritó al rey, paz. Se inclinó rostro en tierra ante el rey y dijo, bendito sea el Señor tu Dios, que ha entregado a los hombres que se habían levantado contra mi señor el rey. El rey preguntó, ¿está bien el joven Absalón? Ahimaas respondió, vi un gran alboroto cuando Joab envió al siervo del rey y a mí, tu siervo, pero no sé qué era. El rey dijo, pasa y ponte allí. Él pasó y se quedó de pie. Luego llegó el etíope y dijo, reciba noticias mi señor el rey, hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces le preguntó al etíope, ¿está bien el joven Absalón? El etíope respondió, que los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal sean como ese joven. Entonces el rey se turbó, subió al aposento sobre la puerta y lloró, y mientras iba, decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? Le informaron a Joab, el rey está llorando y haciendo duelo por Absalón. Aquel día la victoria se convirtió en luto para todo el pueblo, porque oyeron decir que el rey sentía dolor por su hijo. Aquel día el pueblo entró en la ciudad sigilosamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. El rey, con el rostro cubierto, clamaba a voz en cuello, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab fue al rey a la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, quienes hoy han salvado tu vida, la de tus hijos e hijas, la de tus esposas y la de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que tus príncipes y siervos no te importan nada, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate ahora, sal y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, ni un hombre quedará contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta, y se le informó a todo el pueblo, diciendo, el rey está sentado a la puerta. Y todo el pueblo vino ante el rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto a hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los últimos en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha llegado al rey para hacerlo volver a su hogar? Vosotros sois mis hermanos, sois mis huesos y mi carne. ¿Por qué, entonces, seréis los últimos en hacer regresar al rey? Asimismo, diréis a Amasa, ¿acaso no eres tú también hueso mío y carne mía? Que Dios me castigue severamente si no eres tú el comandante del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los hombres de Judá, como si fuera el de un solo hombre, para que enviaran a decir al rey, regresa tú y todos tus siervos. El rey regresó y llegó hasta el Jordán. Judá fue a Gilgal para recibir al rey y para hacerle cruzar el Jordán. Simei, hijo de Gera, un benjamita de Bahurim, se apresuró y descendió con los hombres de Judá para recibir al rey David. Con él venían varios centenares de benjamitas, también Siba, criado de la casa de Saúl, con sus varios hijos y una veintena de siervos, quienes cruzaron el Jordán delante del rey. Cruzaron el vado para llevar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei,
hijo de Gera, se postró ante el rey cuando éste hubo cruzado el Jordán, y le dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni recuerde los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, no los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y hoy he venido el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo: ¿No debe morir Simei por esto, por haber maldecido al ungido del Señor? David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Debe morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no sé yo que hoy soy rey sobre Israel? Y el rey le dijo a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No se había lavado los pies, ni se había cortado la barba, ni tampoco había lavado sus vestiduras, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Cuando vino a Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: Ensilla un asno para mí, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo está lisiado. Pero él ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz, pues, lo que te parezca bien. Porque toda la casa de mi padre merecía la muerte ante mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los invitados a tu mesa. ¿Qué derecho tengo, pues, para seguir clamando al rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué más palabras? He decidido que tú y Siba os dividáis las tierras. Mefiboset le dijo al rey: que él se las quede todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelim y cruzó el Jordán con el rey para acompañarlo al otro lado. Barzillai era muy anciano, de 80 años, y había provisto al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. El rey le dijo a Barzillai: Cruza conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Pero Barzillai le respondió al rey: ¿Cuántos años más he de vivir para subir con el rey a Jerusalén? Hoy tengo 80 años. ¿Podré distinguir entre lo agradable y lo desagradable? ¿Disfrutará ahora tu siervo de lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Tu siervo pasará un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué ha de darme el rey tan grande recompensa? Te ruego que dejes volver a tu siervo para que muera en mi ciudad, junto a la tumba de mi padre y de mi madre. Pero aquí está tu siervo Kimam, que él cruce con mi señor el rey, y haz con él lo que te parezca bien. El rey dijo: Pues que Kimam cruce conmigo, y yo haré con él lo que te parezca bien, y todo lo que me pidas, lo haré. Todo el pueblo cruzó el Jordán, y después que el rey también hubo cruzado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él regresó a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam. Todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Entonces todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho cruzar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: Porque el rey es nuestro pariente cercano. ¿Por qué os enojáis por eso? ¿Hemos comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces los hombres de Israel respondieron a los de Judá: Nosotros tenemos varios derechos sobre el rey, e incluso sobre el mismo David, más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis menospreciado? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más vehementes que las de los hombres de Israel. Aconteció que allí se encontraba un hombre malvado llamado Seba, hijo de Bicri, un benjamita, quien tocó la trompeta y dijo: No tenemos parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así, todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, tomó a las varias mujeres concubinas que había dejado para cuidar el palacio, las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se unió a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua.
Después el rey le dijo a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y preséntate tú también. Amasa fue a convocar a los de Judá, pero tardó más del tiempo señalado. Entonces David le dijo a Abisai, Seba, hijo de Bicri, ahora nos hará más daño que Absalón, toma, pues, tú a los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que encuentre ciudades fortificadas y nos cause problemas. Entonces salieron tras él los hombres de Joab, los hereteos, los peleteos y todos los valientes, salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Cuando estaban cerca de la gran piedra que está en Gabaón, Amasa salió a su encuentro. Joab vestía su ropa, y sobre ella tenía ceñido a sus lomos un cinturón con una daga en su vaina, la cual se le cayó al avanzar. Entonces Joab le dijo a Amasa, ¿estás bien, hermano mío? Y Joab tomó con su mano derecha la barba de Amasa para besarlo. Amasa no se percató de la daga que Joab tenía en la mano, éste lo hirió con ella en la quinta costilla, derramando sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin decir nada. Después Joab y su hermano Abisai persiguieron a Seba, hijo de Bicri. Uno de los hombres de Joab se detuvo junto a Amasa, diciendo, todo aquel que ame a Joab y a David, que siga a Joab. Amasa yacía revolcándose en su sangre en medio del camino, todo el que pasaba, al verlo, se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y lo cubrió con una vestidura. Después de que Amasa fue retirado del camino, todos los que seguían a Joab continuaron persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, la gente se reunió y también lo siguió. Llegaron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, levantaron un terraplén contra la ciudad, que quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad, diciendo, oíd, oíd. Os ruego que le digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, la mujer preguntó, ¿eres tú Joab? Él respondió, yo soy. Ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva. Él respondió, escucho. Entonces ella volvió a hablar, diciendo, antiguamente solían decir, quien pregunte, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad del Señor? Joab respondió, de ninguna manera. Jamás se me ocurra destruir ni deshacer. No es así el asunto, un hombre del monte de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente y me iré de la ciudad. La mujer le dijo a Joab, mira. Su cabeza te será arrojada desde la muralla. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab regresó al rey en Jerusalén. Joab quedó al mando de todo el ejército de Israel, Benaía, hijo de Joiada, sobre los hereteos y peleteos, Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Hubo hambre en los días de David durante varios años consecutivos. David consultó al Señor, y el Señor respondió, es por causa de Saúl y de aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a quienes los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. David les preguntó a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Señor? Los Gabaonitas le respondieron, nosotros no tenemos querella sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa, tampoco queremos que muera hombre de Israel. Él les dijo, lo que vosotros digáis, haré. Ellos le respondieron al rey, del hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, entréguenos varios varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el escogido del Señor. El rey dijo, yo los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento del Señor que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl.
Pero el rey tomó a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a varios hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos aquellos varios, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la extendió para sí sobre la peña, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no permitió que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Le informaron a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabs de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Los filisteos volvieron a hacer la guerra a Israel, y David y sus siervos descendieron con él y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba una gran cantidad de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más saldrás con nosotros a la batalla, para que no apagues la lámpara de Israel. Hubo otra guerra después en gobierno contra los filisteos, entonces Sibecaius Atita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en gobierno contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaareoregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía una docena de dedos en las manos y otra docena en los pies, un total de 24, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos varios eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. David dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi baluarte, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador, de la violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon olas de muerte, y torrentes de maldad me aterraron. Lazos del Seol me envolvieron, trampas de muerte se tendieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de los cielos se conmovieron, se estremecieron porque humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había oscuridad debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso oscuridad por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Tronó desde los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos del Señor, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia,
conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré murallas. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios, sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis adversarios me vuelvan la espalda, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvara, aun al Señor, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva el Señor, y bendita sea mi roca. Engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos, y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Estas son las palabras finales de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo José Beisebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, quien mató a varios centenares de hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, mientras los hombres de Israel se retiraban. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria, y el pueblo volvió en pos de él solo para recoger el botín. Después de este fue Samá, hijo de Ei, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. David exclamó con vehemencia, quien me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, la tomaron y la llevaron a David, mas él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor, diciendo, lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto.
¿He de beber yo la sangre de los hombres que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra varios centenares, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a un par de leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. El egipcio tenía una lanza en su mano, pero Benaía descendió contra él con un palo, le arrebató la lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y David lo puso como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samá Arodita, Elica Arodita, El Espaltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser Anatotita, Mebunayo Satita, Salmona Oita, Marai Netofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa de los Benjamitas, Benaía Piratonita, Idai del arroyo de Gaas, Abialbón Arbatita, Asmavet Barumita, Eliabasa Albonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Samá Ararita, Ahiam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Aasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esrai Carmelita, Paara Yarbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani Gadita, Seleca Monita, Naara y Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías Eteo, un total de varias decenas. La ira del Señor volvió a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. El rey le dijo a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab le respondió al rey, que el Señor tu Dios añada al pueblo muchos centenares de veces más de lo que son, y que lo vea mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Joab salió de la presencia del rey con los capitanes del ejército para hacer el censo del pueblo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gadi junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, de allí a Danjaan y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después de recorrer toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de varios meses y una veintena de días. Joab dio el censo del pueblo al rey. Los de Israel eran varios centenares de millares de hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá, 500,000 de hombres. Después que David hubo contado al pueblo, sintió un gran remordimiento, y le dijo al Señor, he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado con mucha necedad. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así ha dicho el Señor, te ofrezco 3 cosas, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Gad fue a David, se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que vengan varios años de hambre a tu tierra? ¿O que huyas varios meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que durante varios días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David le dijo a Gad, estoy en grande angustia, caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, pero no caiga yo en manos de hombres. El Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, varias decenas de millares de hombres. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora. Detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. David le dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre.
Gad fue a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. David subió, conforme a lo que Gad había dicho, según había mandado el Señor. Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó rostro en tierra delante del rey. Arauna preguntó, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió, para comprarte la era a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Arauna le dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, aquí hay bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna se lo da al rey. Luego Arauna le dijo al rey, que el Señor tu Dios te sea propicio. El rey le respondió a Arauna, no, sino que te lo compraré por un precio, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 de siclos de plata. Allí edificó David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó las súplicas de la tierra y la plaga cesó en Israel.